A ver, primera indicación. Por favor, realice su carátula. No se olvide subir sus carátulas al portafolio, por favor. No se olvide esta indicación por si acaso nos haya faltado cualquier perspectiva. Vamos a ver los siguientes temas para esta unidad. Les voy a enviar igualmente que la unidad previa, los temas por medio de Educay, pero sí es importante que usted los tenga en cuenta. Entonces, vamos a revisar la democracia moderna. Como ustedes pueden ver, nos hemos demorado un poco en nuestro análisis, principalmente nos hemos referido a las perspectivas de lo que se refiere a la igualdad. Y en cuanto a los temas previos, nos hemos quedado un poco con la perspectiva del principio de igualdad referente a la igualdad en lo educativo, político, económico y religioso. Nos ha faltado, digamos, este último tema, tomando en consideración que el principio de igualdad expresado en el sufragio universal conlleva un sinnúmero de elementos, ¿sí? Vamos a entrar a la democracia moderna, pero para entrar a la democracia moderna, el día de hoy vamos a cerrar el principio de igualdad. Este último tema que ustedes tienen en la unidad previa nos sirve a manera de unión entre lo que vamos a ver sobre la democracia moderna. ¿Por qué razón? Porque vamos a ir sintetizando lo que vimos anteriormente del principio de igualdad expresado en algunos elementos de manera rápida en esta clase. Usted lo que va a hacer, su carátula, el organizador gráfico y comenzamos ya directamente esta segunda unidad. Entonces, no se preocupe, no, todo lo que veamos desde el día de hoy pertenece a la unidad número 2. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? Si algo no les queda claro, me cuentan, no hay problema. Entonces vamos a ir iniciando nuestro análisis con la siguiente temática. Vamos a puntualizar esta temática que un poco nos iba quedando en nuestro análisis previo. Y a manera de síntesis también para relacionar lo que habíamos visto con anterioridad y que obviamente se plasma dentro de la democracia. Una democracia como tal no puede ser una democracia si no está ligada al principio de igualdad, porque la democracia nace dentro de la consideración, ya propiamente nuestra democracia, que se ha plasmado desde sus orígenes en la democracia directa griega, ha venido plasmándose en la consideración de los ideales de esta Revolución Francesa, la igualdad, la fraternidad, todos estos elementos, la libertad como perspectivas, se van a ir enunciando a continuación. Vamos a ver el caso del principio de igualdad ya para cerrar nuestra temática en cuanto a algunas perspectivas. Vamos a iniciar nuestro análisis en cuanto a la igualdad política. Recuerden que estos temas nosotros ya los vimos de una u otra manera. Simplemente vamos a irlos sintetizando para que usted no se pierda o no se olvide lo que ya habíamos revisado con anterioridad. La igualdad política hace referencia a la igualdad que reconoce que todas las personas como ciudadanos son iguales ante la ley y por lo tanto portadores de derechos. Todas las personas, entonces, al ser portadoras de derechos, se consagran como iguales en tanto la ley les considera iguales al ser ciudadanos. Recuerden que la única consideración en la que se suspenden los derechos es cuando
nosotros tenemos una sentencia ejecutoriada. Antes de esta consideración, todos somos iguales. Podemos ver en esta imagen que una de las perspectivas de la igualdad política también tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres. El principio de igualdad en este contexto tiene derecho a la participación en los asuntos públicos, a ser elegidos candidatos, a ser electos y expresar de manera libre tanto hombres como mujeres, todos los ciudadanos en general en realidad. Si nosotros nos planteamos esta perspectiva, ¿de qué estamos hablando directamente? Estamos planteándonos la idea principal de que para la participación activa, recuerden que vamos a hablar de democracia, que es nuestro tema propiamente para la segunda unidad, la democracia se da siempre y cuando estos grupos puedan participar de manera equitativa. Es decir, que el 50% sea de hombres y el 50% de mujeres en la participación activa, dentro de la consideración que nosotros nos estamos planteando. El principio de igualdad acaba con el sistema de privilegios basados en el linaje, en la riqueza, en el género, como era el sistema que regía en la aristocracia o en la monarquía. Las personas somos iguales y nadie más puede superponer esta consideración. La igualdad política constituye la relación entre instituciones y ciudadanía para lograr una democracia real. Ya se va introduciendo este tema. ¿Qué quiere decir una democracia real? Que todos los ciudadanos, sin ningún tipo de distinción, puedan participar de la toma de decisiones en igualdad de derechos. A esto llamamos igualdad política. Ese es el sentido de la igualdad en el ámbito político. Como ustedes pueden ver, va iniciándose o va concretándose la perspectiva ya del tema de la democracia. Sin la igualdad no hay democracia como tal, porque solo participan un grupo privilegiado. Vamos puntualizando otro elemento de la igualdad que también es importante para la toma de decisiones igualitaria en cuanto a la perspectiva también democrática. La igualdad religiosa. Hablamos de igualdad religiosa cuando toda persona tiene derecho a relacionarse con la espiritualidad según la forma que decida hacerlo y a través de la religión o creencias que desee. Y finalmente, de manera explícita, el Estado tiene la obligación de respetar la religión a la cual sea adepto una persona. Recuerden ustedes que en el país, en nuestro país específicamente, no siempre tuvimos libertad de culto. Por lo tanto, en algunos momentos, en algunas constituciones, estaba relacionado con un tipo de religión. Y eso desde la igualdad no puede permitirse. No una religión puede ser más importante que otra y el Estado no puede mantenerse relacionado a la religión. Debe permanecer en el carácter de laico.
sin ningún tipo de asociación a algún grupo de religión o algún tipo de consideración religiosa. Recuerden ustedes que en historia veíamos que todavía existen grupos o gobiernos que mantienen una relación directa con la religión. ¿Cuál era este gobierno que podremos nosotros decir, o cuál es de esta religión que está muy ligado a lo político? ¿Qué religión podemos nosotros recordar que está muy ligado a lo político? A ver si podemos recordar de historia. El Islam. El Islam. No se olviden de esto. El Islam está todavía muy relacionado en su mentalidad, tanto lo religioso como lo político. Entonces nosotros vamos aquí tomando en cuenta que hay religiones todavía que no se desligan de esta perspectiva y por lo tanto no hay una igualdad religiosa. Usted puede elegir la religión que desee o salir de esta consideración que de todos modos es una creencia, expresar su creencia a través de la religión que usted decida. Y esto nos genera como iguales. Tal vez no como iguales en el sentido de que todos tenemos lo mismo o la misma religión, sino principalmente que somos iguales en la consideración de que podemos elegir lo que mejor creamos. También debemos considerar la igualdad de género. Este es uno de los temas que hasta la actualidad genera controversia en la mentalidad propiamente de la igualdad y de los derechos, que todavía se está trabajando en el sentido de la controversia, por decirlo de alguna manera. La igualdad de género, ¿el género qué es? ¿Qué es género? ¿Qué significa género? No estoy escribiendo qué es género, pero por si acaso busque qué es género. ¿Qué es género? A ver si alguien tiene alguna idea. ¿Qué quiere decir aquí género? ¿Alguna idea? Respetar la forma de ser de una persona o la apariencia. Sí, eso es la igualdad de género, pero ¿qué significa género? Género, no estoy yo aquí escribiendo qué es igualdad, qué es género. Yo le estoy preguntando a ustedes qué es género. Aquí estoy escribiendo lo que significa igualdad de género. ¿Qué es género? ¿Alguien? ¿No? Lo voy a definir, porque es importante tener en cuenta. El género no es lo mismo que el sexo. Entonces, el género es el conjunto de características socioculturales asignadas a hombres y mujeres a hombres o mujeres para que cumplan un determinado rol. Que ha sido definido por la sociedad. Por ejemplo, en las sociedades tradicionales, las mujeres cocinaban, los hombres manejaban el auto, los hombres trabajaban, las mujeres no trabajaban. Pero y en las sociedades modernas, cada persona tiene la libertad de elegir el rol que cumple en la sociedad. Entonces, el género es una construcción social, no tiene que ver nada con otro tipo de consideraciones. El género es una construcción que parte de nosotros. Y nosotros como individuos, al ser iguales, determinamos qué es lo que queremos hacer. Por lo tanto, no podemos decir en una sociedad actual qué rol cumple una mujer y qué rol cumple el hombre.
Recuerden que en historia veíamos cuál era el rol de la mujer en Grecia, en el Islam, en el cristianismo. ¿Por qué razón? Porque dentro de las consideraciones se ha venido determinando qué rol cumple hombres y mujeres. En la actualidad ya debemos romper esa perspectiva y debemos entender directamente que el rol que cumplen hombres y mujeres está determinado por nuestra igualdad, por nuestra libertad de decisión. A eso se refiere género aquí. Conjunto de características que propiamente nos determinan a tener un rol dentro de la sociedad. Igualdad educativa. Una de las formas en las cuales podemos nosotros alcanzar de mejor manera la igualdad es a través de la educación. Dentro de esta noción, entonces, podemos leer lo siguiente. El siguiente término es importante, no se olvide. Equidad, igualdad como equidad. Al tener acceso a la educación, todos los seres humanos pueden alcanzar las mismas habilidades constitutivas para la sobrevivencia, que es para lo cual nosotros venimos a la escuela, a aprender elementos básicos, elementos que nos permiten potenciar nuestras habilidades concretas como individuos para sobrevivir en la sociedad actual y potenciar nuestro intelecto, nuestras capacidades específicas que tenemos todos nosotros. Por lo tanto, la escuela es un factor clave para generar equidad. El factor fundamental es la igualdad de acceso. Es decir, que todos los niños, niñas, adolescentes puedan tener un acceso sin ningún tipo de distinción a la educación. Vemos este elemento importante. Por eso los gobiernos lo primero que han querido hacer es permitir el acceso libre y garantizar a la educación como un derecho básico e inalienable. Dentro de esta consideración, vemos que han existido grupos como las mujeres, como los indígenas y demás grupos que no tenían en una cierta época de la historia el acceso libre a la educación. Por lo tanto, por ejemplo, el caso muy particular de Eugenio Espejo, que ustedes pueden revisar. Eugenio Espejo tuvo que cambiar su nombre y apellido para poder acceder a la educación, porque en la época los indígenas no podían educarse. ¿Qué significa esto? Que la preocupación ha sido siempre el tema de la educación porque nos permite alcanzar equidad. Y finalmente, vemos el tema de la igualdad social. ¿A qué llamamos igualdad social? Al tema muy relacionado con la democracia. Esta igualdad se refiere a la condición en la que todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades para gozar del buen vivir. Por lo tanto, consideramos que la igualdad social es la posibilidad de que todas las personas tengan un trabajo digno, un salario digno, que puedan llevar el alimento a su casa, que puedan realizar la actividad que les gusta, que puedan estudiar lo que les gusta y todos estos elementos. Y de esta manera se elimina toda forma de discriminación por cualquier tipo de condición cuando hablamos de alcanzar el buen vivir. La democratización del poder permitirá que se alcance la igualdad
que sea el pueblo quien decida, que se ejerza el sufragio universal y todos los elementos que nosotros hemos visto con anterioridad. Como les decía, este tema nos permite introducirnos al siguiente. Por eso también lo hemos dejado para esta parte. Como ustedes pueden ver aquí en lo que he subrayado, la democracia es aquella que permite que se alcance igualdad. ¿Por qué razón? Porque por medio de la democracia el pueblo opina, da su punto de vista, se ejerce el sufragio universal, que recuerden que el sufragio universal está muy ligado a la consideración de la igualdad. Se plantea la educación, se trata de superar la pobreza a través de la escucha activa de todos los grupos sociales, el desarrollo económico a través de los intereses colectivos. Miren lo que sucede con el incremento de la gasolina, más allá de que estemos de acuerdo o estemos en contra, la sociedad civil se planteó la perspectiva de congelar los precios y este congelamiento de los precios está guiado bajo la perspectiva de que tenemos una sociedad o un Estado democrático, donde el pueblo puede dar su punto de vista y eso genera igualdad. Vamos a centrarnos en otro punto y con eso vamos cerrando. El principio de igualdad social se vincula con el ejercicio de la democracia de manera directa. Necesariamente, el ejercicio de la democracia, de concebir que las personas tienen los mismos derechos que les permiten alcanzar su bienestar personal, eligiendo correctamente a sus autoridades, eligiendo a las personas que van a representarles, involucrándose activamente en la realidad que se va plasmando en su país, en su nación, determina que el principio de igualdad está muy vinculado a la democracia, al ejercicio de la democracia, que la participación nos permite tener igualdad. Cuando algo sucede, hay una violación de derechos o los derechos no están tomados en cuenta, al tener democracia, las personas pueden dar su punto de vista de manera activa, sin ningún tipo de discriminación. De esta manera, entonces, vemos que todos estos elementos nos catapultan a la democracia. Recuerden ustedes que la democracia proviene desde los griegos, que significa poder del pueblo, pero la democracia moderna no va a ser igual que la democracia en los griegos. Ya no podremos tener una democracia directa, ya que la cantidad de personas es sumamente extensa, y sobre todo que en la actualidad sí participan todos los ciudadanos, no como en la Grecia antigua que participaban únicamente los hombres. Entonces vamos a ir determinando algunos elementos relacionados con la visión de la democracia. Por si acaso, les voy dejando los temas que vamos a ir revisando. Como ustedes pueden ver, el primero, el diálogo y la deliberación, de las formas de consenso que vamos nosotros puntualizando y algunos elementos más sobre la democracia representativa, sobre todo que es el elemento más importante que estaremos visualizando, entendiendo cuáles son los consensos y disensos, a qué se refiere esto, sobre todo a la toma de decisiones de los grupos sociales para entender que la democracia es participación. Bien. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda? Bien, jóvenes, con eso vamos a ir cerrando esta clase.